bienvenidos a este espacio de Cine y Pola. Esta sesión es con cine latinoamericano, El baño del Papa de 2007, de los directores César Charlón y Enrique Fernández, una película de Uruguay que en su momento pues causó muy buen impacto, una muy buena ronda de premios, festivales y demás, y que lo que nos muestra inicialmente es ese continente de contrastes, eso que sabemos que funciona o hemos visto a lo largo de muchas películas de un lado, de un punto del continente a otro, y es esas desigualdades, contrastes y una historia mínima que refleja un gran cosmos. Entonces nos volvemos a enfrentar a esa estructura. Ambos directores, pues, era su ópera prima. Lo que pasa es que entre ellos hay como una diferencia de edad fuerte. Ah, por un lado, César Charlón es un hombre, digamos, veterano, ya había trabajado mucho en cine, mientras que Enrique Fernández es más joven y esta ha sido, bueno, tuvo años antes otra película en la que escribió, solo dirigido, no estaba en ese rol en esta película, El baño del Papa. Y entonces César Charlón, que era de más recorrido, había trabajado sobre todo en televisión, mucho de parte de su carrera en Brasil, y es el director de fotografía de Fernando Meireles. Fernando Meireles es el director de Ciudad de Dios, El jardinero infiel, o sea, incluso se lo lleva cuando va a Estados Unidos, y de Blindness, la otra película de Fernando Meireles. Entonces, digamos que desde la cámara, desde esa propuesta visual, pues nada, súper potente, la tenía muy clara. Pienso que esta película tiene ese sabor, ahora hablaremos un poco de esa fotografía. Cuando desglosamos este guión en su estructura, vamos a ver que tiene esas medido muy bien los puntos de inflexión y los tropiezos para el personaje, es decir, está cumpliendo la estructura, cabalidad. Cuando se le despierta su objetivo, este no es a partir de algo traumático, simplemente como la chispa de, ok, viene el Papa, viene a funcionar, algo nos dará dinero, pero entonces está en la rodilla, le empieza a joder la rodilla, esa bicicleta traqueando, hasta que pues se desencadena el daño en la bicicleta hacia el final. El conflicto con la hija, o sea, cada uno de los tropiezos, el emborracharse y entonces ser excluido del bar, la confrontación que tiene con este policía de migración para que termine pues, trabajando para él. Es decir, uno a uno va incrementando los tropiezos, las dificultades, esos puntos insalvables que lo van llevando a tomar decisiones y no necesariamente por el mejor camino. Y todo desde un personaje muy auténtico, muy real, muy de la región, muy de ese mm, eh, eh, es campesino espontáneo, es decir, tanto en su borrachera como en el maltrato a la mujer, pero también en su cariño, entre comillas, o sea, lo que para una persona de ese estrato cultural, socioeconómico, puede brindar como cariño, pues se ve reflejado ahí torpemente, y pues su relación con la hija, bastante a tropezones. Los roles que cumplen cada uno de los personajes que lo acompañan. Entonces, esa esposa que es una especie de heraldo que le va a traer como ese mal agüero, como que eso no es por ahí y se tiene que quedar callada y no puede manifestar más. Esa sombra, el antagonista, el bufón amigo, que es el negro, sí, esa amistad sólida que había ahí muy bonita, esa voz mentora, esa voz de conciencia irónica, ese tono bastante fastidioso del periodista haciendo esas notas. eh, Cada uno de esos personajes va tomando una fuerza muy potente. Vuelve y juega esa ausencia del Estado, esa ausencia de un soporte económico, el olvido y ese tono fastidioso del periodista. Qué personaje tan... Lo odié mucho, pues la verdad me generaba todo ese desagrado del periodismo. Entonces, desde el guión me encanta su estructura clara, sencilla, directa, un personaje muy claro, muy potente, tropezándose constantemente. Desde el primer momento nos muestran la importancia pues como de ese subsistir, una estructura narrativa de lo visual muy clara, muy sólida también, bien puesta esa cámara. Me encantó el toque de sonido, el- la banda sonora me parece muy bien trabajada, muy limpia, ese
el sonido de la bicicleta, el sonido de la tierra, los pedalazos, sentía uno como, yo no sé si a ustedes pequeños les pasó cuando la bicicleta, pues la palanca del pedal chocaba con una de las barras, taca, 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 ahí se sentía, en la del negro sobre todo, ese candombe o candomblé, como quieran llamarlo, esa música que es muy de ahí. Mi primera impresión, honestamente, sí fue pensar como actores naturales, además porque Uruguay ya lo ha hecho, ya lo ha trabajado mucho por esa vía. Eh, pero no, o sea, no, actores profesionales, formados, actores de televisión, teatro, o sea, nada que ver. Y pues nada, muy serio, muy bien logrado. Los acentos marcados, mmm, esa volubilidad entre la rabia, la frustración, el amor, la compañía, cómo iba y venía este personaje principal, la chica, esa adolescente, esa rabia adolescente permanente. Cada uno pienso que lo hace muy interesante, de hecho. Esta película estuvo en Cannes, estuvo nominada en la sección de una cierta mirada, ganó en San Sebastián, ganó en Gramado, ganó en Guadalajara, si no estoy mal, ganó en el Brasil, el Festival Principal de Brasil, mm, ganó actores, actor principal, actriz principal, ganó guión y dirección sobre todo. Entonces, la gente se conectó mucho con la historia, con esos personajes. La secuencia especial que tuvo cuando todos perdieron, cuando todo el poblado se quedó con sus chorizos y sus panes, a medio hacer esa secuencia, que también tiene un filtro especial, el que les decía, una fotografía más amarillosa, pero con un contraste de negro alto, y cámaras lentas, gran angular, tenía unos planos muy distintos, entonces era una narrativa, un punto de vista muy diferente a lo que pues era la narración de la historia. Ese fragmentico es pensado y creado sobre todo para quebrar al espectador. Quizás siempre es bueno aclarar, no es porque todo el cine latinoamericano siempre deba ser así o siempre deba apuntar entonces a que somos pobres y a resaltar la pobreza y a trabajar con limitantes, no, sino que si tenemos tantas limitantes, hay que saber aprender a trabajar dentro de esas reglas de juego. Si tienes más recursos y si tienes más presupuesto, genial y elabóralo más, pero si no, no es dejar de contar, sino eh, aprender a narrar de esta manera. Y traigo un par de títulos previos a esta película de Uruguay que van muy en esa línea, que es Gigante. O sea, estuve también muy tentado a ponerla acá. Gigante es una película que ganó el Oso de Berlín en su momento, una película muy silente. Y la otra, que también es una película muy silente, era como la moda en esa primera década de este siglo, es Whisky, que también va en esa misma línea. Entonces, desde Uruguay están o han tenido muy bien esa sensibilidad para trabajar con esas otras narrativas, a pesar de ser un país pequeño, filmografía chiquita, sin tener grandes aspiraciones, creo que han logrado muchísimo con muy pocos títulos. Ok, hago una primera pausita y los escucho. Me pareció muy dramática, pues como sufrí como desde el principio hasta el fin y desde el principio que empezaron a mostrar que todo el pueblo estaba esperanzado en todo ese gentío que iba a llegar y que todos iban a salir de pobres con ese evento, yo ya estaba como pensando qué va a pasar, o sea, no me desconecté ni un minuto, no, a mí me gustó mucho, no me imaginé que me fuera a gustar, porque, no sé, a veces cuando empiezo a ver las películas y se ve pues como tanta pobreza, ay, a mí me da como un desconsuelo, como que, como que, ay, no, qué tristeza, como que no me va a gustar y mentiras, me gustó mucho. Nosotros vimos en un curso como de Antonioni, alguna fotógrafa de Antonioni, que entonces ponía como el río de acá o el mar de aquí para acá, como bacano esa geometría que tenía la fotografía como intencional, muy, muy chévere, muy bonito. Sobre todo al principio, la fotografía de paisajes, ya al final mm, unos picados muy bonitos cuando estaban viendo, o eso es un contrapicado, un picado cuando estaban viendo televisión. Bueno, otra cosa que me pareció interesante fue la decisión final. Yo dije, ¿cuál será la decisión?
La decisión al final fue no montarse en ese carro, que le expropiaran o que le robaran la bicicleta, pero como que tener la tranquilidad porque todo el mundo ya estaba, era prácticamente un paria por primero por lo que hizo en el bar y después por unirse con el que todo el mundo odiaba. Y esta gente, el sueño de grandeza, de emociones, tener una moto y andar así, muy bonito esa interpretación del sueño. Bueno, primero me gustó la película. Eh, eh, Creo que le alcancé a comentar ahorita que nunca había visto una película uruguaya, y creo que es la primera, creo no, es la primera. Eh, y por iniciativa no me lo hubiera visto, así que qué bueno conocer esa película. Me pareció lo que usted decía, ¿no? El tema de la sencillez se notaba y a pesar de eso uno se encarreta en la historia. También me gustaron mucho los paisajes, sufrí mucho con el pedaleo, o sea, con el pedaleo uno, de verdad que uno quería como ayudarlo o sea, pudieron transmitir esa sensación. La película de verdad me conmovió demasiado, me pareció una película plana en lo que es, o sea, una afirmación real, o sea, eso no tuvo nada de embellecimiento, la fotografía me encantó, esos paisajes de lo bonito, de lo natural que trató el director de llevar, la trama siempre tuvo su hilo conductor, no se me perdió en ningún momento. Lo que me queda de esta película, primero, que es una película de todo mi gusto, de todo mi gusto, esa simpleza, esa sencillez, esos espacios tan naturales, que me encanta lo que decía la señora ahorita, sociológicamente es muy rica, ¿cierto? Es muy nuestra, como ese rebusque y esa nobleza de los personajes y en medio de tanta decadencia también y tanta pobreza. Bueno chicos, muchísimas gracias por este espaciecito de Cine y Pola con esta película latinoamericana. Espero que les haya gustado, que nos haya hecho pasar un buen rato, buen momento viendo cine. Y pues nada, la próxima semana vamos con